Ya, para iniciar, el día de hoy vamos a hablar sobre tuberculosis pulmonar, ¿sí? Está dirigido a todo el personal de salud y a estudiantes. Para los certificados, van a comunicarse con sus promotores. Esto tiene un creditaje de 150 horas. Dentro del temario a tocar el día de hoy va a ser la introducción a la tuberculosis, la historia y la epidemiología, la microbiología, dentro de los cuales vamos a ver la bacteriología, algunos métodos diagnósticos, cómo es la resistencia a las drogas, la transmisión de la tuberculosis con factores de riesgo y la transmisión y vía de contagios, y vamos a ver un poquito sobre la tuberculosis latente y activa. Para empezar, recordando hoy 16 de marzo, una fecha que ya se acerca, que es el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, celebrado a nivel internacional, eh, justo para motivarnos sobre esta enfermedad que nos acompaña desde hace muchísimos años y que es una enfermedad probablemente la que ha causado mucho más muertes a nivel mundial en los últimos años. Por favor, me indica si se ve. Sí se ve, doctora. Tengo problemas con esto de pasarlo, pero lo voy a dejar ahí a ver, para ver si está más. Entonces, para empezar con la definición de tuberculosis, ¿sí? Esta es una enfermedad causada por una bacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis. Es un complejo de diversas bacterias, y nosotros vamos a tocar el tema el día de hoy, el Mycobacterium tuberculosis, causante de esta enfermedad. Sabemos que ya esta enfermedad nos acompaña, como les dije, desde hace muchos años, incluso en animales prehispánicos, en los bisontes, está estudiado que se encontraba en algunos huesos, como el calcáneo de estos animales, y se ha hecho estudios comparativos a nivel de ADN. Por eso es que ya tenemos estas partículas como restos en estos estudios que ya nos determinaban que incluso como ADN determinado hace 17.000 años, ¿no? Pero ya hay evidencia hoy en día que hace más de 1.8 millones de años se evidenciaba esta bacteria. Es el agente infeccioso con mayor número de muertes, sobre todo a nivel de los siglos XVII y XVIII. Incluso se ha demostrado acá en la segunda imagen que tenemos el Mycobacterium tuberculosis, que se desarrolló en huesos, o lo determinaron por radiografías y estudios de ADN también, en el Homo erectus. También luego se desarrolló a nivel de América. Esta es una momia que se encuentra en los restos en la ciudad de Ica, e incluso también se propagó en el antiguo Egipto, en Roma, con Nefertiti, ¿no? La esposa del faraón en ese tiempo. Entonces, básicamente, como historia ya, como les digo, tenemos hace millones de años, y es una enfermedad que nos acompaña, es una compañera del día a día. ¿Cómo es la historia de la tuberculosis? La historia de la tuberculosis básicamente empieza hace muchos años con Hipócrates, en el año 1500 aproximadamente, donde ya conocían el término escrófula. Él hace investigaciones, incluso ya se ve el desarrollo de la enfermedad como tisis. Acá también hay exámenes a nivel de ADN en momias prehispánicas, donde se determinan tuberculosis óseas en columna vertebral, no solo por radiografía, sino por estudios biológicos. Ya para el año 1800 se construyen, ¿no? Se desarrollan sanatorios donde se iniciaba tratamiento y se quedaba las personas con esta enfermedad para poder hacerles un monitoreo. Ya para el año 1882, uno de los hitos más importantes en esta enfermedad es el descubrimiento de la bacteria como causante de esta enfermedad, que lo hace Robert Koch. Para el año 1895, gracias a Roger,
Tenemos el descubrimiento de las radiografías, por lo que implica a partir de esta fecha una mejora no solo en el diagnóstico clínico, sino también imagenológico, ¿no? Ya tenía un respaldo y él describe cómo es una radiografía en esta enfermedad. Para los años 1900 es otro hito importante donde se determina el descubrimiento de la vacuna de Calmet-Guerin, que en su tiempo inició para evitar las formas diseminadas de la tuberculosis y era como un método, es como un método preventivo que se da en niños, ¿no? Para el año, a partir de los años 1900 ya se hacen otro tipo de descubrimientos que mejoran el diagnóstico y el tratamiento de comorbilidades de los pacientes con tuberculosis. Uno de ellos es el test rápido de las pruebas de VIH y otro el test de la prueba de tuberculina o PPD conocido como ahora lo conocemos, que se aplica en el brazo. Sin embargo, el hito más importante probablemente sea el descubrimiento del tratamiento, ¿no? De las drogas. Si bien esta es una línea de tiempo que nos determina cómo en los últimos años se ha ido descubriendo diferentes medicamentos, recién a partir de los años 1940, exactamente en el año 1943, se descubre el primer medicamento que es la streptomicina. Luego, se descubren otros medicamentos, con el paso de los tiempos se inician terapias, incluso monoterapias, pero el medicamento o el esquema que normalmente nosotros tratamos, que es el esquema sensible, como vemos en el círculo amarillo, recién lo estamos manejando desde el año 1980 aproximadamente. Entonces vemos que con ese tratamiento vamos muy pocos años y este es un esquema que realmente ha tenido buena acogida y egresos de pacientes de un egreso curado, ¿no? Forma tratado, muy bien tratado, y que vemos que no lleva ni siquiera 50 años de haberlo otorgado. Entonces, han quedado muchos espacios en pacientes que han podido estar maltratados e incluso ampliando resistencias durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que tenemos a nivel mundial? Nosotros tenemos los logros globales para un desarrollo sostenible, donde marca 17 estrategias y una de ellas es el de buena salud, donde determina o propone que para el año 2030 muchas enfermedades, entre ellas la tuberculosis, desaparezcan, ¿no? O haya una disminución de estas enfermedades. El reporte global de tuberculosis del año 2023 es un avance sobre cómo vamos de acuerdo a los hitos que se propusieron. Estos hitos empezaron en el año 2016 bueno, el primero fue logros que querían alcanzar para el año 2021, pero por situaciones de la pandemia por COVID se restablecieron y el año pasado hicieron bueno, en el año 2015 propusieron el año 2025 como el año de expectativas de estos logros. Entonces, uno de ellos es la incidencia, ¿no? La disminución de la incidencia. Entre el año 2015 y 2025 propusieron disminuirla en la mitad, la incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, en el reporte global del año pasado, que salió en noviembre, solamente se ha podido ver resultados que el 8.7 se ha logrado como reducción. El hito o el logro que querían alcanzar de acuerdo a las muertes era disminuirlo en un 75% para el año 2025. Sin embargo, el año 2022 todavía estamos en un 19%. Y el porcentaje de gente que tiene efectos con costos catastróficos, hablamos acá de gente que no puede solventar gastos básicos en la familia o gente que no puede mantener
una, una expectativa de salud integral o pérdidas de trabajo, donde el logro era cero al año 2025, al año 2022, al final, solamente se ha logrado el 49%. Este reporte global también nos habla de cómo es los efectos a nivel de algunos países. Este es un cuadro que nos indica los países que tienen más alta incidencia de tuberculosis, que está encerrado como una forma de T en rojo. Los países que tienen más incidencia de tuberculosis con la comorbilidad de VIH en amarillo, y en caso de resistencias o más alto porcentaje de resistencias, los países que están en celeste. Entonces vemos que en sus rangos del año 2021 al 2025, el Perú se encuentra dentro de los países que van a tener o tienen ya desde ahora y van a tener hacia el 2025 mayor incidencia de resistencia. Hablamos de multidrogo resistencia y resistencia a rifampicina. Este es un cuadro también del reporte del año pasado, donde nos indican cómo es la incidencia por cada 100.000 personas, ¿no? Nosotros encontramos en el color que da entre 100 y 299 por cada 100.000 personas. A nivel de Perú, ¿cómo nos encontramos? Siendo un país donde tenemos más de 33 millones de habitantes, hay personas con coinfección, aproximadamente un 6%, con coinfección de VIH, y coinfección TB con diabetes, aproximadamente un 12.7%. Dentro de los casos de tuberculosis, para el año 2023 se alcanzaron aproximadamente 32.769 casos, dentro de los cuales nuevos o recaídas fueron casi 31.200. Como egresos curados, aproximadamente el 80%, pero aún vemos que hay porcentajes de abandonos en un poco más del 6%. Dentro de las resistencias vemos que ha habido casos de tuberculosis multidrogo resistente o resistente a rifampicina, aproximadamente 1.290 casos. Como resistencia a rifampicina sola, como 532, y en casos de tuberculosis extremadamente resistentes, el 5%, de los cuales los curados son un poco más del 60%, y acá es donde probablemente un tema que vamos a tratar mañana sobre los esquemas, la duración, la cantidad de pastillas o inyectables que se da es lo que ha hecho que los abandonos sean mucho mayores, ¿no? Vemos que casi ha alcanzado un 25%. Vemos que los casos siempre se mantienen más en Lima y Callao. En Lima está aproximadamente el 50% de todos los casos que he mencionado. Incluso las resistencias más ampliadas están también en esta ciudad. ¿Cómo es que afecta, de acuerdo al sexo, esta enfermedad en el Perú? Si bien vemos que es el 64.6% que están siendo afectados en la mayoría de casos a varones, acá hay muchos estudios que determinan, no es que la bacteria elija el sexo masculino en comparación con el sexo femenino, ¿no? Acá hay muchas ideologías, muchas creencias todavía en que la mujer es quien ve la casa, quien atiende a los hijos, y que es mucho menos probable que la mujer vaya a atenderse o vaya a indicar los síntomas que tiene, ¿no? Entonces, por lo tanto, es más común que se haga la captación de pacientes varones en mayor cantidad. Entonces, como repito, hay varios estudios que indican que por creencias ideológicas o todavía zonas donde hay alto porcentaje de personas machistas, es que las mujeres no se acercan a los centros de salud y por lo tanto el porcentaje en hombres es mayor. Dentro de los casos, según subsector, la mayoría de pacientes, casi el 70% está en MINSA, un 20% en E-Salud, y no hay que olvidar una población bastante importante e interesante de acuerdo a casos nuevos y ampliación de resistencias, que es el INPE, ¿no? Las zonas penitenciarias,
donde todos sabemos que en el Perú la mayoría de cárceles, por no decir todas, están pasando una situación de hacinamiento. Entonces es donde la mayoría de pacientes eh, tiene no solo el diagnóstico de tuberculosis, sino también una resistencia que se va a dar de forma primaria, ¿no? Ya vamos a ver esos temas. El número de casos de tuberculosis por etapa de vida vemos que siempre prevalece entre los 20 o 30 y 50 años. ¿No? Esa es la mayor cantidad de pacientes afectados. En menos rango, los pacientes infantes o niños y en una población adulta joven, que es en el segundo caso, entre los 18 y 29 años. ¿Cómo es la tendencia en el número de personas estimadas versus las notificadas? Dentro de las personas estimadas al año 2022 tuvimos aproximadamente la comparación dentro de la cobertura con los casos notificados, una brecha importante de aproximadamente 85,000 personas. Entonces, esto es importante porque si bien se ha coberturado, o sea, se ha diagnosticado y se ha dado tratamiento a casi el 70% o más del 70% de las personas esperadas, aún esa brecha es importante y nos queda el vacío de dónde o cómo se encontrarán estos pacientes y qué tan sensible o resistente era su tuberculosis. Entonces, hasta acá podemos determinar que aproximadamente un 25% a nivel mundial de la población está infectada. ¿Sí? Hasta ahí quiero que entiendan que es la infección, solo se ha infectado. Con riesgo a que esta población, un porcentaje pequeño, haga la enfermedad activa. Que es importante destacar saber que el diagnóstico temprano y la pronta detección de cualquier tipo de resistencia es esencial para detener esto a nivel mundial. Vuelvo a repetir que es la enfermedad que ha ocasionado el mayor número de muertes a nivel mundial, incluso después de que hemos pasado en estos últimos años lo que es la pandemia por COVID. Esta es una enfermedad que vive a lo largo del tiempo con nosotros y es un agente infeccioso que ha ocasionado, como les decía, a nivel de historia, el mayor número de muertes. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Dentro de la microbiología de la tuberculosis, el Mycobacterium TB, dentro de sus características de forma intrínseca, bueno, para mencionar que este es un complejo, ¿no? Tenemos varios tipos, Mycobacterium tuberculosis, dentro de los más comunes, el bovis, el africanum, el microti y el canetti. Entonces, vamos a hablar específicamente del Mycobacterium tuberculosis, que son bacilos ácido alcohol resistentes. Son resistentes al frío, la congelación y la desecación, ¿sí? Son muy sensibles al calor, a la luz solar y la radiación. Por eso hay muchos estudios que indican que a los pacientes, cuando iniciaban esta enfermedad en ser diagnosticada, pensaban que poner al paciente a la luz del sol los iba a mejorar o les iba a quitar la enfermedad. Por eso también, justo hablando de sus características y a qué sensibles, cabe mencionar acá que es importante cómo se recepciona y cómo se transporta este tipo de muestras que vamos a sacar al paciente, ¿no? Entonces, si vemos que son resistentes al frío y sabemos que son muy sensibles al calor, de repente personal de salud que trabaja en el área de tuberculosis, las muestras al trasladarlo, al transportarlo o al mantenerlo, ahora que han aumentado las temperaturas, sin ser recepcionadas y guardadas de la forma correcta, estas muestras van a ser probablemente unas muestras equivocadas, ¿no? Y nos pueden dar resultados que no van de acuerdo a la clínica o resultados que no son acorde a los pacientes. Es un aerobio estricto, bueno, que va a depender mucho de oxígeno, incluso ahora se habla de que es un aerobio eh, que es una bacteria que depende mucho del oxígeno, por eso es las zonas donde se ubican, ¿no? En los pulmones. Tiene un comportamiento polivalente según el medio, ¿sí? Puede adaptarse y tiene una capacidad de división muy lenta, por eso es que nosotros muchas veces se diagnostica al paciente ya con mucho tipo de
de clínica. Con todo esto que he mencionado, sabiendo que es una bacteria muy difícil de tratar por las características que tiene, ¿no? ¿Cómo es la historia de la tuberculosis en una persona? Si bien la mayoría de personas a nivel mundial hemos estado expuestas, la mayoría por el sistema inmunitario no llega a tener la infección. Los que llegan a tener la infección son muy pocos casos, que son aproximadamente el 10%, pero esto viéndolo estadísticamente, ¿no? Porque si lo vemos en números es una gran cantidad de la población. Y en riesgo a sufrirlo, de este 10%, el riesgo de hacer una enfermedad activa es aproximadamente del 1.5%. Ahora, acá va a intervenir que el paciente nunca va a desarrollar, de este pequeño porcentaje, nunca va a desarrollar la tuberculosis, por lo tanto no va a contagiar aproximadamente del 90 al 95%. Y el 5 al 10% va a empezar a hacer la enfermedad, a tener síntomas de la enfermedad, que es lo que conocemos como una TB activa, ¿sí? La mayoría de casos se da dentro de los 2 siguientes años en la infección, o sea, no es inmediato, no es que hoy me expuse y mañana puedo sacarme mi baciloscopía, no es así, ¿no? Entonces tenemos un pequeño porcentaje de realizar la enfermedad en los 2 siguientes años, un 5%, y el otro 5% durante el resto de su vida. Ahora acá, esto es importante recalcar que estamos hablando de personas sin comorbilidades, ¿no? Porque el riesgo de enfermarse es un poco, el tiempo es un poco más corto en personas, por ejemplo, que tienen comorbilidad con VIH. Eso con ellos es una situación especial. Ahora, ¿por qué dice quimioprofilaxis? Acá algunas veces cuando se determina la infección o hay un paciente que tiene contactos, ¿sí? Contactos, se le puede dar lo que nosotros conocemos como quimioprofilaxis o terapia preventiva, que lo conocemos ahora, ¿no? Y también interviene acá lo que es la vacunación por BCG para realizar otro tipo de enfermedad ya diseminada. Ahora, estamos hablando de cuando ya es TB activa. Este pequeño porcentaje sin tratamiento, y esto es importante también saber que sin tratamiento la mayoría puede morir en los siguientes 5 años. Sin embargo, hay personas que permanecen enfermas mucho tiempo y se diagnostica mucho tiempo después, muchos años después. E incluso hay personas, como las que mencionaba en los tiempos antes de que se determine el esquema sensible o antes que se descubran las drogas, que se curaban solas, ¿no? Y ahora, o años después, es que vemos de repente en la imagen o en la radiografía secuelas o lesiones tipo secuelares, y el paciente nos dice que nunca tuvo, que tuvo un tiempo en que se enfermó, pero nadie le diagnosticó y no supo, ¿no? Entonces, hay pacientes que se pueden curar solos, le va a depender mucho de su sistema inmunológico, pero como les digo, la gran mayoría tiene el riesgo a muerte dentro de los 5 siguientes años. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a intervenir, ¿no? Acá es donde el paciente que ya tiene un riesgo a infección o ya tenemos determinado un caso de TB activa cerca o como contacto, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que hacer la búsqueda de casos y dar un tratamiento específico para tener la posibilidad o la garantía de que el paciente egrese como curado. E incluso, ya cuando el paciente recibe tratamiento, en el caso de tuberculosis sensible, cura la mayoría en cerca del 95%. ¿Por qué no llegamos al 100%? Porque acá también tenemos casos en los que el paciente amplía tratamiento, en el que el paciente abandona, en el que el paciente fallece incluso, ¿no? En el caso de tuberculosis multidrogo resistente, casi el 80%, y en el caso de pacientes extremadamente resistentes, se habla de una cura aproximada del 90%. Entonces, es muy variable desde la exposición que tenemos con el paciente hasta ya ser un paciente con tuberculosis activa y recibir tratamiento. Vuelvo a repetir e incidir acá, o lo que la mayoría nos pregunta o a veces acude a la consulta, personal de salud
¿sí? Por ejemplo, un personal que llega o un paciente que llega por emergencia y todos lo atendieron, no supieron que tuvo tuberculosis o que era un paciente con baciloscopía positiva en ese momento y tuvieron contacto con él sin el correcto cuidado con un respirador N95 tal vez, y al otro día quieren hacerse una muestra de baciloscopía o a la semana siguiente, es poco probable que ahí determine la infección, ¿no? Normalmente les digo, o insisto acá, que va a depender mucho de cómo está su sistema inmunológico y la probabilidad de desarrollar la enfermedad está dentro de los 2 siguientes años. Entonces, hoy en día, todo personal de salud, de estudiantes, es importante que mantengamos la correcta higiene respiratoria, que ya le hemos aprendido bastante en COVID, ¿sí? Y mantener pues nuestra protección con todo tipo de paciente. Eh, Señalo acá, porque es un punto que se puede tomar acá, que la tuberculosis es una enfermedad eh, muy, muy diversa, ¿sí? Ya no es, y mañana vamos a ver de repente un poco más de síntomas, pero ya no son síntomas específicos. No todos los pacientes tienen tos, no todos los pacientes tienen fiebre, no todos los pacientes tienen escalofríos. Entonces, es importante que sepamos que cualquier paciente o que cualquier persona incluso puede tener esta enfermedad. Entonces, mmm, hoy en día hay que ser muy cuidadosos con nuestra salud. ¿Qué métodos tenemos? Con el paso de los años también en esta línea de tiempo, vemos qué cosa nos ha ido ayudando con el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces tenemos para el año de 1882 estudios como a nivel laboratoriales, ¿no? Con microscopio, que desarrollaron y nos permitieron estudiar las baciloscopías. Ya para el año 1895 la radiografía, para el año, para los 1900 teníamos la prueba del test de PPD, también el diagnóstico por la prueba de Lowenstein-Jensen, que fue en el año 1932, ya con pruebas de reacción de cadena para el año de 1985, e incluso ya hablamos de test un poco más específicos, como es para determinar si nos infectamos o no, que es un test sanguíneo que es el IGRA, ¿no? Desde sangre. Entonces tenemos múltiples pruebas que nos han ayudado con este tipo de diagnóstico. Acá tenemos otro tipo de test que se están usando hoy en día. Por ejemplo, la radiografía. ¿Sí? Si bien no es un método bacteriológico, es un método que nos ayuda para saber que podemos tener esta enfermedad. Dentro del más importante y el que tenemos al alcance de la mayoría de laboratorios es el examen microscópico de SPUT, ¿no? Si bien la sensibilidad y la especificidad son bajas, es uno de los métodos que más nos ayuda, ¿sí? También tenemos, bueno, hemos dejado de usar muchos métodos, como de repente alguno acá conoce, que son pruebas o cultivos o pruebas como MODS, o pruebas como BACTEC, de repente que ya lo voy a mencionar más adelante, pero hoy en día tenemos el muy conocido el GeneXpert, ¿no? Y es uno de los métodos más importantes para detectar la bacteria y para verificar resistencia. Lo voy a mencionar más adelante. Esta es otra línea de tiempo. Acá lo más importante era para que vean que conforme, a partir del año 2000 aproximadamente, se empieza a hacer múltiples estudios de muchos tipos de pruebas diagnósticas. Dentro de los que nosotros usamos son los métodos de ensayo de zona lineal, algunos tipos de cultivo y las pruebas rápidas, que son las pruebas de sensibilidad rápidas, que son los expert, ¿no? Y ahora el que tenemos el expert de segunda generación. Eso es lo que usamos acá en el Perú. Aquí,
Ya les había hablado de cómo es la enfermedad. Básicamente tenemos una enfermedad donde nosotros nos infectamos, donde hay respuesta del sistema inmunológico. Aquí va a depender de nuestro sistema inmune en eliminar la enfermedad o tener una respuesta inmune, básicamente como respuesta innata, eliminarlo, o adquirida, que hay una respuesta y elimina también la infección. Ahora, ya acá se desarrolla el Mycobacterium, empezamos a tener un granuloma, pero podemos tener la enfermedad por muchos años sin activarlo. Sin embargo, si hay algún tipo de disminución nuevamente o alteración de nuestro sistema inmunológico por cualquier tipo de razón, podemos empezar empezar a hacer la enfermedad, y acá ya tenemos una enfermedad con síntomas, ¿no? Con síntomas exquisitos en todo, ricos en todo eh, en todo tipo de síntomas, ¿no? Ya sea tos, fiebre, malestar, qué sé yo. Ya es una enfermedad activa. Entonces, dentro de las pruebas que tenemos, no todas van a funcionar desde que nos infectamos. Por eso les mencionaba que no es posible de repente al siguiente día hacernos una prueba. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos o estamos pensando que sí hemos podido tener una infección, hoy en día tenemos, por ejemplo, el IGRA, que es un examen de sangre, que podría positivizarse ya cuando tenemos incluso la enfermedad latente. Entonces, esto es muy similar al PPD, por ejemplo, ¿no? El PPD es una prueba que la realizamos para ver si nosotros nos hemos infectado. ¿Qué significa eso? Que hemos tenido contacto con alguien con tuberculosis. Entonces, el IGRA también es un examen sanguíneo que nos permite durante la fase latente hasta la activa tener la muestra positiva. Dentro de los otros exámenes que utilizamos, la prueba de esputo, por ejemplo, ya cuando hay síntomas nos va a servir, ¿no? Porque si el paciente, por ejemplo, no tiene tos, ¿cómo le voy a pedir un examen de esputo? Muy probablemente que no me saque una buena muestra y no me salga de repente ningún tipo de positividad. Cuando hay síntomas ya ricos o muy floridos, como mencionaba, es muy probable que sea también a partir de una enfermedad subclínica, ¿no? O una enfermedad activa. ¿Qué metodologías diagnósticas propone la OMS? Este es un cuadrito de una guía que proponía para el año 2020, me parece, donde proponía dentro de la microscopía directa las baciloscopías por coloración de Nielsen y la fluorescencia. Para los exámenes en tiempo real, que eran las pruebas de sensibilidad rápida, el GeneXpert, y para medios convencionales, en este año todavía se utilizaba el OGAWA, que es el y también el Owens-Tejesting, y en medio líquido el MODS, ¿no? Estas son diferentes pruebas que permitían hace algunos años estudiar o tipificar e incluso valorar resistencia, y también el BACTED, que es el BACTED NGIT. Entonces, todo esto no lo voy a mencionar específicamente, pero es para que conozcamos qué es lo que teníamos, qué es lo que usábamos. Por ejemplo, el MODS, que determinaba la resistencia a drogas como la isoniazida y la rifampicina, y lo te determinaba, pero a 20 días, ¿no? Incluso si nosotros veíamos el sistema, a veces demoraba un poco más, ¿no? Teóricamente era 20 días, pero a veces demoraba más. Entonces, lo que estamos usando ahora son métodos que de repente en 1, 2, máximo 3 días debe darnos esta resistencia para poder nosotros dar tratamiento a tiempo. ¿Qué es importante acá mencionar? ¿Cómo es la prueba de esputo? Todos, como personal de salud, ya sea médico, ya sea licenciada en enfermería, ya sea técnica en enfermería o incluso estudiantes, tienen en algún momento un paciente con tuberculosis que va a dejar su muestra, y hay que saber cómo explicarle y cómo sacar esta muestra, ¿no? La muestra debe ser flemosa, no de saliva. La cantidad debe ser más de 5 mililitros. Incluso he mencionado en una de las primeras diapositivas que la conservación y el transporte es importante, justo porque esta bacteria puede eliminarse o puede desaparecer en medios de calor.
Y lo más importante que hoy en día tenemos con todo tipo de muestras es una adecuada rotulación. Acá había visto los métodos más sencillos de tomar muestras de esputo, ¿no? Entonces nosotros tenemos ventajas y desventajas con este tipo de métodos. Este es un método espontáneo, donde el paciente solo genera su muestra, ¿sí? Tose e induce la expectoración y tenemos una muestra de esputo espontáneo. Se escupe en un frasco limpio. Las ventajas es que no implica más que el frasco, que es gratuito, que lo da la estrategia de tuberculosis y es sencillo. Sin embargo, el paciente puede tener dificultad para toser, a veces, como les digo, es una muestra de solo saliva y no flema, e incluso debe supervisarse. ¿Por qué ponemos esto acá o por qué mencionan acá, por ejemplo, en establecimientos penitenciarios, si ha habido casos en los que eh, eh, los reos, las personas que están ahí, las personas privadas de su libertad, cambian de muestra o hay posibilidades de que se presten muestras, ¿no? Entonces a eso hemos llegado, por eso es que debe ser supervisada esta muestra. El esputo inducido. El esputo inducido se va a hacer con la supervisión de un personal de salud que sepa hacer este tipo de estimulación, que es una inhalación normalmente con solución hipertónica. Es sencillo y sobre todo se da si el paciente no tiene flema, ¿no? Si solamente tiene tos seca. Entonces le ayudamos a generar la muestra. Requiere normalmente que se nebulice. Entonces es una desventaja porque a veces el paciente no tolera e incluso puede hacer como una reacción, un broncoespasmo. Por eso hay que saber en qué paciente lo vamos a solicitar, qué tipo de comorbilidad tiene este paciente o qué tipo de clínica tiene este paciente, si va a tolerar la nebulización. Pero en pacientes, por ejemplo, hospitalizados es muy común hacer este esputo inducido cuando no genera una buena muestra por sí solo. Un VAL, un lavado broncoalveolar por broncoscopía. Es un estudio donde se ingresa con un tipo de, bueno, con un broncoscopio que es como una camarita que se ingresa directamente a los bronquios, directamente a pulmones, ya sea por nariz o por boca, y ingresamos a la zona donde sugiere la lesión y se hace un lavado, ¿no? Se saca una muestra directa y se envía al laboratorio. Entonces, esta es una muestra mucho más específica por ser una muestra directa, ¿no? De la misma zona. Se hace con un broncoscopio, ya sea un broncoscopio rígido, un broncoscopio flexible. Esta es una muestra bastante sencilla de sacar. Sin embargo, es un método invasivo, entonces al paciente se le tiene que preparar, ¿no? Se le tiene que hacer, de repente se tiene por una edad mayor a 50, se tiene que hacer un riesgo cardiológico, se tiene que evaluar ciertas comorbilidades, que el paciente no sufra problemas cardíacos severos, requiere un equipo que no todos los centros de salud o hospitales lo tienen, es un poco costoso mantener este tipo de equipos y necesita un especialista en broncoscopía y muchas veces se llega a la sedación. No es que esté el paciente dormido, pero la mayoría sí se seda porque a veces no toleran. La ventaja, como les digo, es que si no hay una muestra, una buena muestra, de repente podemos hacer en ese momento un cepillado o incluso tomar muestra de una biopsia para mandar estudio. El otro, que es muy común, muy conocido, que es el aspirado gástrico, que se hace por una sonda, ¿no? Muchas veces se le coloca al paciente como las sondas para, para, para alimentación, ¿sí? Se aspira. Esto es muy común hacerlo en niños porque ellos no pueden generar un esputo de forma espontánea y no pueden expectorar básicamente, entonces también es difícil el esputo inducido en ellos. Las ventajas es que se puede dar en niños, se les puede hacer esto, y una de las desventajas es que debe ser muy temprano, no debe ser la primera muestra básicamente, entonces es más las molestias que genera si el paciente no está con una sonda, ponerle la sonda, sacarle la muestra y a veces es el disconfort.
Estos son los métodos que también había hablado, esto es de acuerdo a la OMS en la norma del año 2019, ¿sí? Acá quería mencionar los días, como era antes, ¿no? Entonces, teníamos por mods entre 8 a 10 días, que se generaba muchas veces a los 20 días, pero el tiempo era 10, ¿sí? Sí se hacía en cultivos positivos o en becas positivos, ¿no? Baciloscopías positivas. El Gene Expert, que detecta resistencia a rifampicina, se debe hacer teóricamente en 2 horas, pero a veces demora más de 24 horas. El Genotype, ¿sí? Se podía generar en 72 horas. El Bactet en JIT, ¿sí? Que en este tiempo era uno de los métodos gold estándar porque nos daba resistencia a drogas de primera y segunda línea, debería demorar entre 10 a 12 días. Y el APP o el ensayo de proporciones en agar placa, que también era otro método gold estándar, detectaba resistencia también a primera y segunda línea y se demoraba por lo menos más de un mes. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y es muy conocido, como les decía, que es el Gene Expert. Este es el Gene Expert que utiliza la mayoría de establecimientos hoy en día, que es un medicamento que nos genera la resistencia a rifampicina. Sí va a necesitar una muestra adecuada y el tiempo debería obtenerse en 90 minutos. Sabemos que muchos laboratorios no trabajan todo el día, pero por lo menos 24 48 horas deberíamos tener este resultado, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Uno de los estudios más actuales, que es el Expert Ultra, donde se ve la resistencia a rifampicina. Sin embargo, la muestra es mucho menos la que solicitan, ¿no? Sobre todo en pacientes que no pueden generarnos una muestra adecuada. Y el tiempo es mucho menor. Este Ultra tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta para determinar sea Mycobacterium tuberculosis y para determinar la resistencia a rifampicina. Y lo que ahora se está desarrollando, que es el Gene Expert, este tiene 3 cartuchos, el Ultra y el que es para XDR, ¿sí? Que ya nos va a indicar la resistencia a drogas como isoniazida, etionamida, fluoroquinolonas e inyectables de segunda línea, ¿sí? Esta muestra se va a hacer en 90 minutos aproximadamente. Entonces, como les decía, ahora que está muy utilizada, la sensibilidad para detectar en el ultra es cerca del 90%, ¿sí? Entonces, como les digo, esta es la más conocida actualmente, sobre todo porque también pide una muestra pequeña, por decir así, comparada con la que nos pide en el Expersol, en el Gene Expersol. Entonces, esto va a ser clave para mejorar detecciones. ¿Cómo son las resistencias en la tuberculosis? Vamos a tener varios tipos, ¿sí? Acá necesito que me entiendan 3 cosas. Hay una resistencia natural que lo genera el cuerpo, ¿sí? O sea, que va a ser de acuerdo a... Incluso esta parte es genéticamente hablando así, podría intervenir esa parte. Entonces, esta resistencia se va a dar, va a haber 3 tipos, la resistencia natural, la adquirida o secundaria, ¿sí? Que es la que, como su nombre dice, adquirida, y la inicial o primaria, que es la que va a darse en otro tipo de casos, en los casos nuevos. Acá vamos a determinar cómo va a ser esto, ¿ya? Ahorita para que me entiendan. Entonces, la resistencia natural, básicamente en una población donde jamás ha sido tocada por un medicamento, sea un paciente nuevo, ¿sí? Empieza a aparecer mutantes resistentes, ¿sí? De repente nosotros, o lo que pasaba hace muchos años, es que daban un tratamiento para, por ejemplo, cuando se inició este esquema, en los años 1980, se inició este esquema, pero nosotros estábamos dando este medicamento, sin embargo, aparece un mutante resistente, ¿no? Es la resistencia natural. Y nosotros damos, a pesar de que damos tratamiento, el tratamiento correcto para el resto, para este no, y por lo tanto se amplía la resistencia. Entonces, supongamos que damos tratamiento con monoterapia para isoniazida, pero aparece un mutante resistente a rifa. Entonces, eso va a hacer que es como si no diéramos tratamiento, al contrario, ampliamos resistencia. ¿Qué condiciones necesarias
tiene para que pueda haber una resistencia natural, puede ser que haya una tuberculosis avanzada, donde ya no intervenga el medicamento que estamos dando, que haya un mal tratamiento o el paciente no se adhiera, o estamos dando un tratamiento muy corto, ¿no? Que de repente el paciente necesita más medicamentos. En la resistencia secundaria, lo ponía acá, porque normalmente esta es la que nosotros permitimos que nos dé, pero esta primaria es la que nosotros acá, a veces es el paciente que lleva un mal tratamiento, ya sea porque detectaron la resistencia muy tarde o porque el paciente no toma su tratamiento, no quiere, abandona. Y este paciente es el paciente que llega a la casa y contagia a la familia, ¿sí? La familia tampoco tuvo no tuvo algún tipo de lesión, no tuvo algún tratamiento anterior, no tuvo nada, pero le contagian esta misma tuberculosis. Por eso lo pongo acá antes, de resistencia adquirida. Entonces, la resistencia adquirida es en antes tratados a veces. Han recibido un tratamiento previo. Normalmente es un tratamiento incompleto a veces. Es muchas veces se adquiere la información genética por conseguir este tratamiento. O sea, va a haber eh, factores genéticos que intervengan y se producen mutaciones, por lo tanto, para esta resistencia. Mientras que en la primaria, que le decía que era que los familiares a los que van a contagiar los pacientes que no recibieron un adecuado tratamiento, no se adhirieron al tratamiento, es en nunca tratados, en pacientes que nunca fueron. Puede que este paciente de repente, para que me entiendan, fue primero sensible, pero amplió su resistencia a rifampicina. A este le contagia la tuberculosis resistente. O sea, no tiene por qué pasar la sensible, de frente le contagiaron la resistente. Esa es la primaria. Este paciente con con resistencia primaria, no ha adquirido nunca una exposición a ninguna otra droga, ¿sí? Es la adquisición del organismo a partir de un contacto. Es insensible al antibiótico porque no ha tenido un efecto diana de acción, y la mayoría o la mayor parte de las cepas son insensibles al efecto del bactericida. Entonces, este contacto o este paciente va a depender de lo que recibió probablemente su contacto primario. Sí, este nunca fue tratado, pero, por ejemplo, le pueden contagiar tuberculosis extremadamente resistente sin haber pasado por ninguna otra tuberculosis. Entonces, la natural, sí, acá tenemos el resumen. La natural es en organismos en casos que nunca tuvieron un tipo de resistencia y acá hizo su resistencia genéticamente. Si esto recibe un buen tratamiento, desaparece la tuberculosis, se va haciendo verdecita, chiquita y desaparece. Sin embargo, si el paciente no recibe un buen tratamiento, si el paciente hace un mal manejo, abandona o va cuando quiere recibir un tratamiento, puede ampliar esta resistencia y es una resistencia adquirida, ¿sí? Lo adquirió el paciente, lo promovió que pase esto, ¿sí? Puede ser porque nunca se hizo una prueba de sensibilidad y nadie supo que era resistente, porque nadie vio la prueba de resistencia o porque el paciente no tomó tratamiento y se fue. Este paciente contagió a alguien en la familia y esta misma resistencia que tuvo el paciente la contagió y esta es una resistencia primaria, ¿no? Va directamente. De acuerdo a estas resistencias, acá las pruebas de sensibilidad han ido avanzando a nivel nacional, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿y por qué les menciono acá? Porque estas resistencias es muy importante, sobre todo la adquirida, si el paciente no tiene un buen método o una buena prueba de sensibilidad. Por eso es importantísimo hoy en día sacar al paciente su prueba de sensibilidad siempre, ¿sí? Porque ya ha ampliado la resistencia, como hemos visto en los últimos años a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Entonces, no sabemos qué tipo de tuberculosis es el paciente. No podemos decir que el paciente ya tuvo sensible, ahora es resistente, o que si antes tuvo resistente, ahora puede ser que no sea sensible. Al contrario, nunca podemos determinar qué tipo de tuberculosis es. Por lo tanto, es importante sacar pruebas de sensibilidad en todos los casos. En la evolución de la tuberculosis a nivel nacional ya tenemos todos estos exámenes, incluso hoy en día utilizamos el expert, como les decía. Entonces ya tenemos pruebas. Lo importante es que como personal de salud podamos
podamos dirigir al paciente, saber qué pedir y ver resultados a tiempo. ¿Sí? Según la resistencia en el Perú, de acuerdo a estas resistencias que hemos visto que han ido aumentando, de acuerdo a los años, para el año 2020 y 2021, en muchos de los tablas que vamos a ver, por el efecto o por los problemas que hubo de la pandemia por COVID, el paciente no ha hecho, en primer lugar, ha vivido en una vivienda hacinada, ¿sí? Entonces, si uno estaba contagiado, probablemente el resto de la familia se contagió. No había el acceso a hospitales o centros de salud, era muy limitado, ¿sí? Y no había acceso tampoco al tratamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, para determinar la incidencia bajó, si vemos que bajó los casos, no fue porque no se diagnosticó, sino que porque probablemente estaban en sus casas. Las pruebas de sensibilidad, la mayoría también se hizo de todo tipo de muestras, pero para los años 20 y 21 bajó el porcentaje. Las pruebas rápidas que se realizaron también fue en disminución en los años 19-20. Sin embargo, se espera que para estos años sea en ascenso, ¿no? Y podamos determinar muchos más casos y dar un tratamiento a tiempo. En los últimos años, ¿cómo se ha presentado? Bueno, hasta el año 2022 que hay un reporte exacto de estos tratamientos. En casi la mitad del porcentaje fue la tuberculosis multidrogoresistente, que es la resistente a isoniazida y a rifampicina. En un 26% a isoniazida, en un casi 11% a rifampicina y extremadamente resistente en un 3.5%. Esto es de acuerdo hasta el año 2022. Estos conceptos de acuerdo a la norma técnica del año 2018. Ya mañana vamos a ver un poco de acuerdo a los tratamientos que se han propuesto nuevas denominaciones para lo que es XDR, PRXDR en la norma técnica del año 2023. Según el tipo de resistencia, la comparación acá a nivel de la libertad, del año 2019 al 22, no ha habido muchos cambios, ¿sí? Es muy poco el porcentaje que ha aumentado, pero como les digo, esto va a depender mucho en los reportes de los últimos años para ver si se han ampliado las resistencias a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? Estamos haciendo un estudio, por ejemplo, en caso de penales, de acá de la libertad, donde se ha variado mucho, ¿no? Las resistencias se han ampliado y probablemente, o los casos de resistencia comparados con otros años han aumentado en los últimos dos y probablemente eso sea a nivel regional. En el egreso, la condición de egreso, o sea, cómo terminaron, para el año 2022 no podemos determinarlo acá porque ha habido pacientes que han iniciado, pero por ejemplo, para el año 2021, que egresaron como curados, fueron el 7%. ¿Sí? Que fueron abandono es un 10%, que recibieron tratamiento un 4%. Sin resultado, un 72%, porque estos pacientes probablemente se encontraban en tratamiento. ¿Sí? Pero si lo comparamos con el estudio del año 2017, ¿sí? En el egreso que ya completaron, el egreso curado fue mayor, 47%, y el egreso que, por ejemplo, fue fracaso, o sea, que no terminaron, 1%. O sea, fue mucho más el paciente que se curó. Acá, como les digo, esto va a variar porque este estudio es del año 2022 y hay mucha gente que ha empezado sus tratamientos en el 21 y en el 22, por eso es que no se puede determinar básicamente cuántos fueron los curados porque recién iniciaban tratamiento. Según el tipo de edad y la resistencia en el Perú, ¿sí? Viendo todo ese tipo de resistencias que hay, ¿sí? Acá también se determina que la mayoría de edad de los pacientes están entre los 20 y 39 años, llegando al pico máximo entre los 30 y 39 años. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Entonces tenemos la epidemiología y la transmisión, esto es importantísimo. En quienes da la tuberculosis, ¿sí? O quienes están mucho más propensos a tener esta enfermedad, ¿sí? Normalmente las personas que han sido infectadas recientemente, ¿sí? Me refiero, no infectadas, sino que están haciendo la enfermedad activa recientemente, más que han sido infectadas, sino que estén haciendo enfermedad activa. Si no se determina, o sea, no se da tratamiento, la palabra infectada creo que está acá mal
en un mal lugar, porque no es las personas que han sido infectadas recientemente, sino las personas que tienen síntomas y que no han sido diagnosticadas, ¿sí? Entonces, estas personas que piensan que ya tienen o ya tienen los síntomas muy cantados, muy floridos, y todavía no van a un centro de salud a hacerse la prueba, esa gente está contagiando, ¿sí? Contactos cercanos de una persona con enfermedad de tuberculosis infecciosa. Entonces, si el paciente está con la enfermedad activa, está contagiando al resto de su familia. Y si su familia empieza a hacer síntomas, también contagia. Entonces, estos contactos son importantísimos y tienen mayor riesgo. Las personas que han inmigrado desde zonas con altas tasas de tuberculosis, se habló el año pasado, hace 2 años, que empezaba a venir mucho más gente de otros países, por ejemplo Venezuela, ¿sí? Donde también había altas tasas de tuberculosis, que empezaron a aumentar justo por el aumento de la situación de pobreza allá, vinieron muchas personas a diagnosticarse acá. Entonces esos movimientos migratorios también hacen que aumente el factor de riesgo para tuberculosis. Siempre, niños menores de 5 años, en ellos hay que tener un resultado siempre de prueba de tuberculina cuando tienen algún tipo de síntoma contacto. Grupos con altas tasas de transmisión, por ejemplo, personas con VIH, gente que usa drogas, gente que vive en la calle, pacientes o personas que trabajan con personas que tienen alto riesgo de contraer tuberculosis, por ejemplo, los establecimientos penitenciarios o las residencias para personas ancianas, ¿no? Los asilos. Personas con afectaciones que debilitan el sistema inmunitario. Claro, estas son personas que tienen comorbilidades. La primera y de cabeza, VIH, ¿no? Entonces, esta es la infección con más riesgo a tener tuberculosis. Las personas que tienen algún tipo de abuso de sustancias nocivas, personas que trabajan con sílice, personas con diabetes, personas con enfermedades renales, sobre todo las que están en diálisis, personas con bajo peso que han sido trasplantados, personas con algún tipo de cáncer, con tratamientos con corticoterapias o trasplante, como ya lo hemos visto, o pacientes reumatológicos, ¿no? Con tratamientos específicos o biológicos para algunas enfermedades, como son la artritis o la enfermedad de que entonces es de suma importancia que en este tipo de pacientes se haga de repente un monitoreo, un seguimiento, o si hay algún tipo de síntoma, una detección temprana. ¿Cómo es la transmisión de esta bacteria? Siempre va a haber un caso índice, ¿no? Siempre va a haber alguien que contagie, porque esto se contagia por la transmisión de gotitas, ¿no? De gotitas de flujo que nosotros llamamos a un contacto. Probablemente este contacto sano o que tenga alguna comorbilidad que lo haga más susceptible a esta transmisión. Se ha determinado por estudios que ya no es del todo pertinente usar para tuberculosis una mascarilla KN95, ¿no? O sea, no es de todo confiable. Siempre, cuando vamos a estar en contacto con pacientes con tuberculosis, es mejor usar el respirador N95. Entonces, ¿qué tiene el caso índice de importante? Va a tener una carga basilar, va a tener síntomas y va a recibir un tratamiento. De repente iniciado recién un tratamiento este paciente. Todavía no se hace negativo. Todavía es un paciente con baciloscopía positiva. Va a intervenir un ambiente, por eso es que nosotros siempre mencionamos que haya un ambiente despejado. Uno de los lemas de la estrategia es ventanas abiertas, ¿sí? En las casas, en los centros de trabajo, incluso en los medios de transporte, en los ómnibus, en los buses, donde debería haber la correcta ambientación o la correcta recirculación del aire. Va a depender mucho del volumen, de la filtración y de la radiación. Y el contacto, pues esto va a depender mucho de la duración de la exposición, ¿no? Si yo pasé por el lado de un paciente un segundo, poco probable que las gotitas se mantengan todavía en el aire, pero si estoy en un ambiente cerrado con un paciente que tose, ya esto va a depender mucho de la transmisión, ¿no? Que es la duración de la exposición, una infección previa que tenga, una enfermedad previa y, lógicamente, el estado inmunitario. La transmisión directa, se da de persona a persona por inhalación de gotitas muy pequeñitas.
el Mycobacterium se puede encontrar suspendido en el aire por unos segundos, entonces es importante, insisto, la ambientación adecuada de los lugares. La magnitud de la transmisión va a depender del síntoma. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos carga bacilar, ¿no? Entonces, al hablar, una persona que tiene una baciloscopía positiva puede transmitir sus bacterias desde que habla, ¿sí? Desde que habla, desde que canta, aproximadamente 0 a 200, con la tos de 0 a 3500, y ya el mayor riesgo a una transmisión es el estornudo por el distanciamiento que puede alcanzar estas gotitas, ¿sí? Aquí es importante mencionar el riesgo de, bueno, esta es una enfermedad ¿cómo es la infección? Para desarrollar una enfermedad. Lo habíamos mencionado en el cuadro anterior y acá quiero mencionar y volver a recordar que después de esta infección, el riesgo de enfermar en los siguientes 2 años es del 5% y del 5% también en el resto de su vida. Es muy poca la gente que se va a contagiar. Sin embargo, es muy importante lo que hemos visto adelante, el estado inmunitario, la infección previa y la duración de esta exposición. ¿Sí? Acá es importante mencionar el riesgo de edad para desarrollar enfermedad luego de una TB primaria, el mayor riesgo es en la infancia, ¿sí? Por eso es que un contacto con tuberculosis que tiene niños siempre nos interesa muchísimo, siempre lo mandamos al infectólogo, al pediatra, al neonatólogo, pediatra, porque son ellos quienes tienen que hacer la correcta búsqueda del caso, la correcta diagnóstico, ¿no? O determinar una terapia preventiva. Entonces, los niños menores de 5 años de edad tienen la tasa más alta de progresión, ¿sí? De una enfermedad latente a una enfermedad activa. Entonces, acuérdense siempre, si hay alguien con tos, con síntomas, prever, sobre todo si hay pequeñitos en la casa. Acá, para mencionar, ¿cómo es la tuberculosis activa? ¿Sí? Nosotros tenemos lo que es una tuberculosis latente, que ya lo vimos acá, que puede estar durante la vida normal. Acá en este cuadrito también es importante mencionar con infección TB, VIH, el 5 al 10%, o sea, los que tienen VIH pueden desarrollar la enfermedad en el siguiente, o sea, solo en el siguiente próximo año, ¿sí? Entonces, los de VIH, los pacientes con VIH o personas que viven con el virus del SIDA es importantísimo descartar pronto. Ahora, continuando con la TB activa. ¿Qué es una tuberculosis activa de una tuberculosis latente? La latente es la que probablemente en el Perú tengamos la mayoría, ¿no? Todos, antes de la pandemia por COVID, sí, prácticamente todos, no usábamos ni siquiera una mascarilla, el contacto que teníamos con cualquier tipo de persona era cercano, no manteníamos el distanciamiento y por lo tanto no sabíamos a qué tipo de personas nos exponíamos, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades? No tanto de personas, sino de enfermedades. Entonces, la tuberculosis o la infección o la primoinfección, la que nosotros tenemos contacto con esta bacteria, probablemente muchos de los peruanos lo tengan, ¿no? Entonces, cuando la activamos o cuando se activa, ya hablamos que el sistema inmunológico tiene que pasar por algún cambio importante, ¿no? Muchas personas tienen algún diagnóstico nuevo de alguna enfermedad, VIH, diabetes, que es importantísimo, personas que tienen cáncer, personas que han sido o están próximos a tener algún trasplante de órganos, personas que sufren alguna enfermedad renal, personas que pueden generar que el sistema de defensa baje, por ejemplo, el embarazo, ¿sí? Muchas personas gestantes pues, disminuyen su sistema inmunológico y desarrollan la enfermedad. Desarrollan, esa es la palabra. Muchos ya tienen la enfermedad latente, o sea, ya tuvieron el contacto, pero un porcentaje que ya vimos que es muy poco en porcentaje, cabe redundar, pero que en números es bastante, ¿sí? Puede desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a determinarla como activa? Tenemos que tener una baciloscopía o un cultivo positivo.
¿sí? Esa es la primera. O sea, el paciente lo más fácil y vimos lo más económico y práctico de hacer es una vaciloscopía. Entonces, si nos da positivo, tenemos una tuberculosis que ya está haciendo síntomas y es una tuberculosis activa, ¿sí? Que se detecte por alguna técnica molecular, ya les expliqué alguna prueba de sensibilidad que salga positivo. A veces hay pacientes que, por ejemplo, en la vaciloscopía, personalmente he visto que no a la primera, no a la segunda, no a la tercera, de repente a la 8 o a la 12, vaciloscopía, a la número 12, salen positivos. ¿Sí? Entonces, no por pensar que tengo 2 vaciloscopías negativas, ya no tengo tuberculosis, o sea, no es determinante lo negativo. Lo positivo sí, lógicamente, pero tener una vaciloscopía negativa teniendo síntomas no es determinante para decir no tengo tuberculosis. Entonces, lo más importante, y acá es importante mencionar, que en la norma técnica existe algo que se llama seguimiento diagnóstico. Este seguimiento diagnóstico es importante en pacientes que tienen síntomas que de repente no cuentan con pruebas de sensibilidad rápida en su centro de salud. Entonces, nosotros debemos hacer el seguimiento con vaciloscopías. Básicamente en la norma técnica del año 2023 nos indica que un paciente que nosotros pensamos que tiene un caso probable de TB, eh, puede tener sus 2 vaciloscopías negativas y por lo tanto, por ejemplo, por eso el caso probable puede tener sus 2 vaciloscopías negativas y lo más importante es hacer eh, el seguimiento, o sea, el seguimiento diagnóstico que significa hacer 2 muestras por semana, ¿sí? Hasta que el médico neumólogo lo determine, pues, ¿no? Continuando, también podemos tener biopsias. Acá es importante, por ejemplo, si los pacientes tienen una vaciloscopía negativa y tienen algún tipo de lesión, por ejemplo, el escrópula, ¿sí? Que son lesiones dérmicas o de ganglios, básicamente, que se inflaman y son como heridas, o de otra zona, por ejemplo, renales, ¿sí? Intestinales, podemos tener una muestra por biopsia, ¿sí? Entonces es importante también saber que hay otro tipo de determinación de síntomas, de determinación de la enfermedad. Lógicamente, el cuadro clínico y una imagenología compatible con un paciente o con una tuberculosis, a pesar de los estudios negativos de vaciloscopía o cultivo, puede ser una TB activa, ¿no? Entonces, hay algo que se llama, y mañana lo vamos a determinar, que es una enfermedad de tuberculosis pulmonar por criterio clínico, que es lo que hemos visto por síntomas. No es necesario que la vaciloscopía salga positiva, sino que es por criterio clínico. Hay otra que es por criterio radiológico, o sea, vemos una lesión que nos sugiere tuberculosis, el paciente nos da algunos síntomas, pero a pesar de que la vaciloscopía es negativa, nosotros podemos iniciar tratamiento, ¿ya? Y en el caso del paciente que tenga contacto. Entonces, acá para mencionar nada más, lo más común de una TB activa son los síntomas, ¿sí? Y el síntoma más común va a ser siempre la tos. Entonces, todo paciente en el Perú que tose más de 15 días, ¿sí? Que tiene de repente síntomas alternos como fiebre, como sudoración nocturna, pérdida de peso, malestar general, es un caso probable de TB y que se le debe pedir alguna prueba diagnóstica, la más sencilla, la vaciloscopía. Si tenemos alguna otra prueba en un laboratorio cercano, podemos pedirla y su prueba de sensibilidad. Mañana vamos a ver un poco más sobre estos síntomas que son variados, son diversos. Si tenemos alguna radiología, una radiografía sugerente con una cavidad, hay que pensar en tuberculosis, una tomografía sugerente con una cavidad, hay que pensar en tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Puede haber muchas otras enfermedades sugerentes, sin embargo, en el Perú, por ser un país con alta incidencia de tuberculosis, hay que pensar siempre como una posibilidad.
Y bueno, acá la diferencia entre, acá lo había puesto nada más para mencionar, entre la diferencia imagenológica entre una TV activa y una inactiva, básicamente vamos a ver lo que nosotros conocemos como lesiones centrolobulares, un árbol en brote, que hay consolidación, incluso puede haber cavidades, ¿sí? Que esto es lo más importante, con paredes no tan gruesas como es en el caso de la TV inactiva, y también puede haber casos en los que hay derrame pleural, enfisema. Y en caso de la TV inactiva, básicamente son lesiones donde están fibrosadas, están engrosadas, ¿no? Se asocian siempre a nódulos parenquimales, sobre todo calcificados, incluso a lesiones seculares como bronquiectasis, ¿sí? Pero esto es un poco más específico de una tomografía, de una imagen, pero para que sepan o para que conozcan cuál es la diferencia entre una tuberculosis activa e inactiva por imagen. Entonces, hasta ahí hemos acabado la parte teórica. Espero sus preguntas, por favor. Muchas gracias. A ver, empecemos. Las baciloscopías nunca ha sido normada 3 muestras, siempre se piden, incluso ahora 2, ¿sí? No hay una norma que diga que deben ser 3 para determinar que no se tiene tuberculosis. Como les digo, todo va a depender mucho de la clínica, ¿sí? No es que sean 3 específicamente. Hay lo que estaba mencionando, que es el seguimiento diagnóstico, ¿sí? Que indica en los pacientes que tienen mucha clínica, que no se cuenta con otro tipo de examen y que se podría hacer 2 por semana hasta que el médico les indique, ¿no? Nuevamente les repito, yo he visto pacientes que se ha determinado en la baciloscopía número 8 y en la baciloscopía número 12, por ejemplo. Entonces, no es determinante solo 3. Cada paciente es único y va a depender mucho de su clínica. El PPD para el personal de salud, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar? Hay un seguimiento que indica que el personal nuevo debería ingresar con su PPD, sobre todo si hay un área donde se hospitaliza o donde se tiene pacientes con esta enfermedad. Lo otro es que según normativas, hay en los hospitales, no sé si en todos los centros de salud, pero en los hospitales sí hay un equipo que hace el seguimiento de los trabajadores de salud y se les realiza el PPD. Ahora, hoy en día el PPD es un examen que no está bastante, ¿cómo les explico? No abunda a nivel nacional, al contrario, está ciertamente limitado, entonces es importante que sepamos a quién pedir, pues no se trata de pedir a todo el personal porque en realidad todos estamos expuestos y así como estamos expuestos en un hospital, estamos expuestos en la calle. Entonces sí, es importante, pero no es que determine en cierto modo algún tipo de tratamiento, ¿no? No es que salga alto y se les vaya a dar tratamiento, eso es también algo que de repente en otra ponencia vamos a hablar sobre la tuberculosis o sobre el tratamiento de terapia preventiva, pero no es que aparezca alto y demos tratamiento, no es así por si acaso. O sea, sí se les debe sacar un PPD, sobre todo si hay alto riesgo de contagio, si hay un área donde se hospitalice personas con tuberculosis. Eh, dice acá, la sensibilidad de las baciloscopías en general es muy baja, porque la sensibilidad incluso es del 60% nada más, porque va a determinar que la muestra sea adecuada, que la muestra se haya transportado bien, que la muestra sea básicamente flema, entonces tiene una baja sensibilidad, ¿sí? En todo lo que es baciloscopías, es decir, a diferencia de una muestra que se obtiene directamente por una broncoscopía, como había explicado, ¿no? Ese es mucho más fiable. El cultivo de Val para beca, por supuesto, el cultivo tiene una sensibilidad muy alta, más del 90%. De Val se refiere al lavado bronquialveolar, me imagino que es por una broncoscopía. El cultivo es mucho más específico, pero antes del cultivo se manda baciloscopía también de Val, entonces es mucho más importante.
Sobre las pruebas de sensibilidad. No había hablado mucho porque eso es un tema bastante extenso, ¿sí? Les he hablado de todo lo que tenemos en el Perú, básicamente, porque ahora incluso hay, a ver, dentro, estamos en toda la actualización de tuberculosis en este mes, por ser el Día de la Lucha contra la Tuberculosis que se celebra el 24. Entonces, las ponencias actuales nos indican que ya hay pruebas muy diversas, muchas pruebas que están en estudio, muchas pruebas que nos van a mejorar el tiempo y la calidad de los pacientes. Solo para mencionar una que hoy día o ayer, el día de ayer me llamó la atención fue, por ejemplo, en pacientes con VIH que tienen un CD4 muy bajito, esos pacientes que están muy mal, que ahora ya se puede pedir pruebas de detección de tuberculosis, por ejemplo, en orina nada más. Entonces, cada día nos vamos a ir actualizando. Dentro de las pruebas de sensibilidad que tenemos acá en el Perú, ahora lo que estamos usando más son los expert, que ya había mencionado. Entonces, el GenExpert es una prueba que no solamente determina si está la bacteria, sino también determina la resistencia en corto tiempo. Lo que más usamos es el que determina resistencia a rifampicina, pero ya les había hablado que el Expert XDR ya nos va a determinar la resistencia, además a isoniazida, fluoroquinolonas inyectables. Entonces, ese es un avance importantísimo porque nos va a dar, insisto, en teoría, en menos de 2 horas, ¿no? Ahora, lógicamente, eso va a demorar por laboratorio, pero yo creo que máximo en 48 horas vamos a tener resultados. Entonces, eso va a ser importantísimo, no solo para diagnosticar, sino para determinar resistencia y dar un tratamiento a tiempo. Acá, sobre todo en niños, ¿sí? Es algo que me limito mucho porque es un tema para neumología pediátrica e infectología pediátrica. Pero es importante conocer que en todo niño, ¿sí? Con un PPD elevado, ¿sí? Con un PPD elevado para el niño, es muy probable que el médico, y tenga un contacto, lógicamente, sí le inicien quimioprofilaxis, ¿sí? O la terapia preventiva. Entonces, sí, lo que se tiene que determinar es el diagnóstico de TB latente o de TB latente en el niño y se le pueda dar una terapia preventiva. En la norma técnica actual, la del 2023, hay nuevos medicamentos de terapia, e incluso hay estudios que se está tolerando mejor que las terapias anteriores, porque hay un tiempo menor y otro tipo de tratamientos, entonces solo para informarles, ¿no? Que sí hay nuevos esquemas, nuevos tratamientos y que en niños sí es muy probable que se le inicie con un PPD alto, y es un niño pequeño con un contacto, un paciente que tiene tuberculosis, es muy probable que sí se le inicie, porque en ellos es muy dificultoso ver las radiografías a veces. Entonces sí, se les inicia una terapia preventiva, pero va a depender mucho del paciente, va a depender mucho de su situación. Insisto, cada paciente en tuberculosis es único, ¿sí? Entonces va a depender mucho de lo que determine su médico pediatra. La prueba de sensibilidad, ¿la muestra puede ser la misma? Sí. De repente mañana les puedo poner la hoja donde se envía la muestra, ¿no? Entonces, la hoja donde se envía la muestra, según la normativa del Perú, es una hojita donde indica si se envía primera, segunda u otro tipo de muestra, si además se puede adicionar cultivo en esa muestra y también se puede marcar donde dice prueba de sensibilidad rápida. Me parece que podemos poner nosotros GenExpert o Genotype, que se está utilizando ahorita. Entonces sí se puede poner en la misma muestra. Ahora, lógicamente, va a depender mucho del laboratorio, si les parece una muestra adecuada y suficiente, ¿no? Ya si nosotros queremos por lo menos 2 o 3 exámenes, o sea, queremos vaciloscopía, queremos que se cultive y queremos una prueba de sensibilidad, por lo menos debe ser unos 10 mililitros, ¿no? Más de 5 centímetros cúbicos. El caso índice es el paciente que tiene la enfermedad activa, ¿sí? Y los contactos son todos sus familiares que viven con él. Claro, el paciente que ha iniciado con tratamiento para tuberculosis, ¿cuánto tiempo de iniciado puede ser contagioso? Entonces, el paciente que ha iniciado con una baciloscopía positiva, hasta que no se negativice, él puede seguir contagiando.
El paciente que ha iniciado baciloscopía, con baciloscopía negativa, pero vieron el cultivo, hay que determinar por cultivos, ¿sí? Y el paciente que clínicamente, o sea, no tiene pruebas de baciloscopía ni cultivo, clínicamente le determinó el neumólogo su diagnóstico, hay que tener o hay que saber cuándo es efectiva el tratamiento. Por ejemplo, si es un esquema sensible, se dice que el primer mes nada más el paciente debería disminuir la carga basilar, ¿no? Entonces, insisto, en estos pacientes, por lo menos en la primera fase, si no tenemos una buena muestra de baciloscopía o no tenemos, o ha iniciado con una baciloscopía negativa, sí, por lo menos los 2 primeros meses, ¿no? Pero insisto, a ver, lo más importante que es saber que la baciloscopía nos indica que el paciente está contagiando, ¿sí? Si el paciente saca una buena muestra y la baciloscopía es negativa, pero el diagnóstico es por otra situación, probablemente el paciente tiene una carga viral baja, pero no es determinante. Ahora sí, y esto acá debemos mencionar a qué se refiere, y de repente eso debí poner también, de repente mañana les pongo al inicio, que es una cruz, 2 cruces y 3 cruces, ¿sí? Entonces, mientras mayor cantidad de cruces, o sea, 3 cruces, el paciente está contagiando más, ¿sí? Entonces, eso debemos saber. El paciente tiene más contagio, o sea, con el simple hablar de ese paciente de 3 cruces nos está contagiando, ¿ya? Entonces, es mucho más riesgoso para la familia, para los contactos, para los amigos, qué sé yo. Algún libro, la guía, la norma técnica, que la pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, es la norma técnica del año 2023, que salió en marzo del año pasado, es la más actual. Probablemente hay una actualización este año o el otro, ¿sí? Para ciertas cosas del tratamiento, pero dentro de denominaciones, dentro de, de terapias preventivas, yo creo que va a quedar lo mismo. Es que sería muy interesante que puedan leer la norma técnica del Perú para prevención y tratamiento de tuberculosis y las familias del año 2023, en marzo del 2023. En zonas de la selva. Claro, ahí tiene que haber refrigeradoras, ¿no? Que puedan conservar las muestras, porque si no va a ser una muestra que probablemente no sea confiable en la selva, ¿no? Por la temperatura a la que estamos. El tipo de tratamiento para el paciente. Ya. Entonces, hay pruebas que van a determinar el Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium no tuberculosis, ¿sí? Que se identifica, por ejemplo, el fortuitum. No se maneja como tuberculosis, el tratamiento es diferente, ¿ya? Eso sí. Para hablarles de tratamiento de esto es un poco, es diferente, ¿sí? Son otro tipo de antibióticos, otro tipo de esquemas, otro tipo de tiempos. Entonces, normalmente las pruebas nos determinan Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium no tuberculosis. Entonces esa es la diferencia. Cuando es no tuberculosis nos da qué tipo es y nosotros vemos el tipo de tratamiento, pero no se maneja como TB normal, no se maneja con los esquemas que vamos a ver mañana, solo el Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué importancia tiene piroxicam? Me parece que es piridoxina, a lo que se refería, no piroxicam. Piridoxina sí se utiliza en la terapia, es una vitamina que ayuda al tratamiento, pero eso lo vamos a ver mañana en el tratamiento, ¿ya? El tratamiento en gestantes es igual, depende mucho la sensibilidad, si es TB sensible, sí. Mañana vamos a ver tratamiento, pero sí, en gestantes se puede dar el esquema sensible. En caso de resistencias, sí va a haber una que otra droga que se va a evitar por el riesgo en el feto. No todo niño debe recibir quimioprofilaxis, eso va a depender de su médico pediatra, como les digo, ¿no? Pero siempre se pide una prueba de tuberculosis, un PPD. El GeneXpert es una prueba en tiempo, es menor, ¿sí? Y el GeneXpert determina que haya el Mycobacterium. El genotype tenemos, y también en el expert que tenemos ahora, determina que haya la presencia del Mycobacterium tuberculosis y determina en el que tenemos ahora, insisto, la resistencia a rifampicina. Mientras que el genotype solo es una prueba
para ver resistencias de primera y segunda línea. Nos da a todos los medicamentos, ahí sí es a todos. Y demora un poquito más. Esto de las mascarillas es importante, ¿sí? El paciente no debe usar el respirador N95 porque él probablemente no pueda ni respirar bien. O sea, él con la mascarilla simple, si está en la casa, bien, pero si está contagiando, debería estar en un ambiente aislado, ¿no? Ahora, quien se expone, quien está para exposición, el familiar, el médico, la enfermera, el resto de gente, es la que debe priorizar su salud y utilizar el respirador N95. Si a ver, ¿qué más? Si un paciente, el BK es negativo al inicio, sale positivo. La clasificación se refiere a la denominación de la tuberculosis, sigue siendo tuberculosis pulmonar, ¿sí? O sea, no cambia. Es una tuberculosis pulmonar por cultivo positivo. La positividad está ahí, no quedaría otra clasificación, ¿no? Igual, este tipo de pacientes que salen baciloscopía positiva o cultivo positivo van a pruebas de sensibilidad directamente, ¿sí? Entonces, esas pruebas de sensibilidad es importante, sobre todo para el personal de enfermería y el personal técnico que tienen a cargo pacientes de este tipo, es importante buscarlo en el sistema de tuberculosis que ha implementado el ministerio para poder estar al día o verificar algún tipo de resistencia, ¿no? Porque eso ya se ve en un sistema, en el CICTV. Ajá, es la piridoxina. Mañana vamos a hablar un poquito en qué casos se agrega la piridoxina en el tratamiento. Mañana queremos tratamiento. No es que puede estar al medio ambiente, ¿no? O sea, lo ideal es que se tome la muestra y el laboratorio recepciona y se lea o se guarde en un ambiente refrigerado, ¿no? Que eso es lo ideal. No es que puede estar así expuesto. No les puedo decir, puede estar media hora y todo normal. No. Eso va a depender de muchos factores, pero lo ideal es que la muestra que se obtenga se lleve directamente al laboratorio. Ahora el laboratorio se encarga y ellos ven a qué tipo de grados, cómo están sus congeladoras, sus refrigeradores, ¿no? Eso sí ya lo ven ellos. Pero lo ideal es tomar la muestra y transportarla, incluso en un cooler, ¿no? Eso es lo que indican, en un cooler con pastillas, con pastillas refrigerantes para transportar al laboratorio. El laboratorio ya se encarga del manejo, ¿no? Si ellos lo dejan al ambiente, qué sé yo, o lo guardan, eso es otra cosa, pero el transporte debe ser así, en cooler. No es que haya un tiempo exacto para dejarlo a la temperatura ambiente. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. El día de mañana continuamos con lo que es tratamiento, síntomas y tratamiento básicamente, ¿no? Y qué otras medidas de prevención tenemos hoy en día. Ha sido un gusto hacer la exposición el día de hoy. Espero que si hay alguna duda, mañana podamos resolverlas. Si hay algún caso también que puedan indicarnos, también es importante conocer. Insisto, la tuberculosis es una enfermedad que probablemente no desaparezca en muchos años. Convive con nosotros, es una compañera más. No hay que tenerle miedo, pero hay que tener siempre el cuidado necesario y la prevención, sobre todo si somos personal de salud. Entonces, siempre las medidas preventivas, protectoras, ¿sí? De higiene respiratorio, que lo hemos aprendido en los últimos años, a la fuerza, pero lo hemos aprendido, y el buen trato a todo tipo de paciente con esta enfermedad, porque, insisto, todos estamos en el riesgo de tenerla y es importante llegar al paciente para poder determinar un tratamiento oportuno y un tratamiento completo. Así es que espero mañana continuar. Buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Se les agradece a todos su participación. El día de mañana seguiremos con la segunda parte. Por último, comunicarles que cualquier consulta que tengan acerca de su certificado deben consultarlo con su promotor encargado. Muchas gracias.